Recta final del Gato al Agua y atención, atención a lo que vamos a contar, porque objetivamente es un gran hallazgo histórico, historiográfico si usted quiere. Antes, le recuerdo que estamos en el Gato de Viernes, Gato de Húsares, usted ya lo sabe, porque a nuestras espaldas están, como siempre, los húsares de nuestro maestro Augusto Ferrer Dalmau, padrino del programa, sobre la mesa el húsar de nuestra madrina Paz, armado por nuestro compadre Ángel. Como usted sabe, este programa se caracteriza por su ciega acometividad frente al enemigo, que dice el credo legendario. Así que vamos a hablar de esto, aunque seguramente estaremos incurriendo en este momento en causa perseguible de oficio por el Estado, por la Ley de Memoria Democrática. Nosotros y particularmente el autor de este libro, El secreto de Franco, que es Guillermo Gortázar. Guillermo, muy buenas noches. Tanta gente preguntaba, ¿por qué Guillermo no va al Gato? ¿Habéis vetado a Gortázar? No, estaba escribiendo este libro. Este libro y el siguiente, que ya te anticipo, que se titula Un veraneo de muerte, San Sebastián 1936. Así que es que no paro entre uno y otro. De momento estoy haciendo la promoción de este, pero ya estoy escribiendo el siguiente. En noviembre del 75, el 20 de noviembre de 1975, murió en el Hospital de la Paz, que no lo fundó Pachi López, lo fundó Francisco Franco, después de gobernar durante largos años España, en un régimen autoritario, durante el cual se obró la mayor transformación socioeconómica del país en toda su historia. Al mismo tiempo, por cierto, que Francia, Italia, Gran Bretaña, Alemania conocían la mayor transformación socioeconómica de toda su historia. Bueno, cuando nos enteramos de su muerte, aquí algunos éramos muy pequeñitos, pero teníamos suficiente uso de razón, nos encontramos con el entonces presidente del gobierno, que se llamaba Carlos Arias Navarro, que lloroso nos dio la noticia y nos leyó el testamento de Franco, que acto seguido pasó a estar colgado en todos los colegios de España al lado del primer mensaje de Su Majestad el Rey. Aquel testamento político de Franco, leído por Carlos Arias Navarro, decía así: Españoles, al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio, pido a Dios que me acoja benigno a su presencia, pues quise vivir y morir como católico. Os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España! Bueno, y si usted lo vivió, pues lo recordará perfectamente aquel día, porque todos los que lo vivimos, aún chiquitines, yo tenía 12 años y medio, lo recordamos. Bueno, y atentos a esa frase: lealtad al rey y apoyo. Era mucho más que una frase rutinaria, porque quiero recordarle que a partir de ese momento, y a pesar de lo que decían todas las revistas que en aquel momento se movían, Cami 16, Triunfo, en fin, todo aquello que había por ahí, ¿verdad? Lo que comenzó fue una reforma política llevada literalmente, directamente por el aparato del régimen, que era la Secretaría General del Movimiento Nacional, y con un ex secretario general, que era Torcuato Fernández Miranda, en el puesto de presidente de las Cortes. Y a partir de ese momento empieza a fabricarse otra cosa. Y pues aquí y allá se dice, pues está el búnker, los inmovilistas, o no sé cuántos, no sé qué. La cuestión es, ese testamento, ¿por qué Franco lo escribió así? Bueno, todos vimos a Franco, en sus últimos meses. O sea, realmente que el hombre estaba muriéndose, yo lo sabía. Bueno, pues este es el misterio en el que Guillermo Gortázar ha entrado. Así que ya puedes empezar a cantar. Bueno, esto fue una circunstancia
casual que en una tertulia no hay nada como las conversaciones en las tertulias, donde uno se entera de cantidad de cosas y además aprende mucho, sobre todo si no acaparas la palabra. Porque si acaparas la palabra no aprendes nada, solamente repites lo que ya sabes, ¿no? Y en una situación circunstancial, un amigo mío dijo de pasada, sin darle importancia, no, ese testamento político de Franco y tal no lo escribió él. Y dije yo, qué barbaridad, pues, sí, toda la historiografía, la documentación, todo el mundo da por hecho que es un texto escrito por el generalísimo, ¿no? Y entonces empecé un poco a la investigación de cómo había sido eso y vi que había una enorme desconfianza en los primeros días de la muerte de Franco sobre que hubiera sido capaz en una situación, digamos, de casi moribundo, escribir un texto de esa precisión, de esa brevedad, de esa claridad y de ese encargo de lealtad al rey, en el que además no mencionaba ni al movimiento nacional, ni a los principios fundamentales del movimiento, ni al ejército, ni a la guerra civil, ni a los judeo-masones, ¿no? Entonces hubo un movimiento una inquietud por parte de intelectuales y periodistas diciendo que eso era un texto que había asumido Franco, que había firmado Franco, pero que no era de Franco, era imposible porque Franco no era un literato, ¿no? Y por otra parte, las últimas semanas todos sabemos que estaba sencillamente acabado. Estaba. O sea, cuando le decía al médico aquel de la paz, que duro es morir, le decía. Sí, no, incluso para una persona como tú y como yo, que sabemos lo que es escribir un texto preciso y conciso y directo, es muy difícil hacerlo directamente en 2 folios. Es decir, normalmente rompes 4 folios, o haces otro folio, cambias los párrafos, en fin, es muy difícil hacer eso, ¿no? Y entonces López Aranguren, Pablo Castellano, Luis María Ansón y tal, desconfiaron de la autoría. La autoría realmente es un elemento circunstancial, porque lo importante es asumir el contenido. Claro. Es decir, realmente lo importante del testamento no es tanto la autoría como la asunción del contenido, ¿no? Pero, en fin, Franco quiso no solamente asumir el contenido, sino demostrar que él era el autor, con lo cual le daba más fuerza al contenido. Y entonces la hija de Franco, la marquesa de Villaverde, a la que le llegó el testamento que había redactado un arquitecto famoso y muy reconocido internacionalmente en Madrid, que se llama Javier Carvajal. Vamos a ir por partes. Sí. Porque en esa tertulia a ti te sueltan el queo. Me sueltan el queo y me dicen el nombre del autor. Ah, amigo mío. Me dicen el nombre del autor. Lo que pasa es que yo... ¿Pero el autor tú lo conocías de algo? No. Había que ponerse a buscarlo. Hombre, lo conocía por la obra que tenía en Madrid, que es una obra muy importante. Tiene, entre otras cosas, la Torre de Valencia, que es la que está al lado del Retiro, y es un edificio que conocemos todos los madrileños. Sí, ¿no? Porque todos hemos deseado tirarlo alguna vez. Sí, efectivamente. por lo que sea. Pero el asunto es que no pasa desapercibido. Javier Carvajal fue el maestro de los grandes arquitectos españoles de los años 60 y 70. Es maestro de Moneo, por ejemplo. Era un gran arquitecto, ¿no? Y un catedrático de la Escuela de Arquitectura aquí de Madrid. Y entonces me da el nombre, me da las circunstancias, y yo no le di mucha importancia, no le di mucha credibilidad, ¿no? Y me metí un poco en la investigación del tema y todos los documentos, el manuscrito de Franco, todos los historiadores, Stanley Payne, Fusi, etcétera, lo daban por hecho, con lo cual era muy difícil contradecir todo eso sobre la base de un comentario de tertulia, de un café. Claro, porque desde el punto de vista histórico tiene mucha importancia la siguiente distinción. No es lo mismo, quiere decir, tu equipo habitual te ha redactado un texto, bueno, eso digamos forma parte de lo con mano común, temblorosa. Bien, a decir, alguien fuera de tu equipo habitual ha redactado un texto que tú vas a asumir expuesto. Bueno, exponer escrito, exponer muerte, evidentemente. Claro, hay una diferencia desde el punto de vista político importante. Claro, es un elemento, es más que una anécdota, es un deseo de reforzar el contenido. Y el contenido lo que hacía era reforzar toda la política reformista futura que se preveía con el rey Juan Carlos, porque el rey Juan Carlos le había hecho saber que él quería poner a Torcuato Fernández de Miranda, y esa línea era una línea reformista. Porque Franco sabía que había 3 opciones en la política del año 75. El inmovilismo, que no tenía futuro; el reformismo, que era muy fuerte dentro de la clase política del régimen; y la ruptura, que estaba un poco marginada en el año 74-75. Éramos 4 gatos. Yo entonces estaba en la idea de la ruptura porque no veíamos otra salida para las libertades, ¿no? Y Franco, en esas 3 opciones, tenía muy claro que prefería 1000 veces la reforma desde el poder a la ruptura contra el poder. El inmovilismo no le veía futuro, y lo que hizo fue reforzar el reformismo. Y lo reforzó con gran esfuerzo,
de acuerdo con su hija y secretamente, copiando un texto que le había entregado Fuertes de Villavicencio vía Girón de Velasco. Que era el jefe de su casa, Fuertes de Villavicencio General, ¿verdad? Y se lo había entregado. Vamos a reconstruir el episodio. Entonces, ¿por qué Carvajal se le ocurre hacer esto? Bueno, Carvajal era un arquitecto que entra en la UCP, en la Unión del Pueblo Español. No era un miembro del movimiento nacional, para empezar, era el típico liberal profesional que lo que le preocupaba era la estabilidad. Paréntesis. Después del espíritu del 12 de febrero, ¿no? ¿Fue entonces? Sí. No, que va, fue antes. Cuando el movimiento empieza a abrir la mano, permite el asociacionismo político dentro del movimiento más o menos. Exacto. Y Adolfo Suárez inventa un partido que se llama Unión del Pueblo Español, UDP. Es ahí, ese partido que luego se convertirá mucho más adelante en UCD junto con otros. Una parte UCD y otra parte a la AP. Sí. AP, exacto. Ahí es donde entra este Javier Carvajal. Javier Carvajal entra en la UCP como fichaje estrella en la dirección. De hecho, le hacen vicepresidente, es el número 2 o el número 3 de la UCP, de la Unión del Pueblo Español, y él tiene una preocupación por la estabilidad y por la reforma. Y cuando se entera por su amigo Nieto Antúnez, el almirante, que realmente Franco es terminal, tiene un impulso en una noche, que yo lo cuento en el libro, y tiene un impulso y dice, bueno, este hombre se va a morir si no deja nada escrito, tenemos que hacer algo. Le dice a su mujer, que es la que me lo ha contado, lógicamente yo no estaba allí. ¿Su mujer qué se llama? Blanca García Valdecasas. ¿Qué tiene que ver con García Valdecasas, fundador de Falange en su momento? Ella es hija de Alfonso García Valdecasas, que fue profesor mío en la Facultad de Derecho. Yo le conocía entonces del año 70, ¿no? Y hay que decir que Alfonso García Valdecasas en los años 30 fue un personaje muy importante junto a Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, en la fundación de Falange, en el célebre discurso del Teatro de la Comedia, pero nada más terminar la guerra, con Ruiz de Alba, y nada más terminar la guerra, creyó que la continuidad lógica del sistema político español era Don Juan y se hizo juanista. Era una monarquía, efectivamente. Una monarquía. Sí. Entonces, incluso padeció exilio y padeció... Es decir, no exilio, padeció desterramiento, aquello que hacía Franco, ¿no? Extrañamiento. Extrañamiento, sí. Me interesa mucho la filiación familiar de los personajes. Es decir, Blanca García Valdecasas es una mujer, digamos, del ámbito de las familias monárquicas, no opuestas al régimen, pero que tampoco amigas permitidas, pero tampoco... Sí. El marido es un arquitecto de relieve, con muy buenas relaciones con la generación nueva del movimiento, que ya no es la generación de los años 50. No había estado en la guerra, no son los de la guerra. Y es en ese contexto donde gente que no es antifranquista, que es, digamos, postfranquista, ¿no? Dice, algo tiene que dejar hecho. Exacto. Sí. Y algo tiene que dejar hecho que refuerce al rey porque va a tener unas dificultades enormes. Y Franco, entre comillas, le compra el producto. Le compra el producto en una situación ya terminal. Y se toma el esfuerzo de copiar a mano un texto que le presenta a la máquina. La versión oficial hasta este libro es que Franco lo escribe a mano y su hija lo pasa a máquina y se lo entrega a Arias Navarro. Pero la realidad es la contraria. Su hija le entrega un texto a máquina y Franco lo copia a mano, con lo cual refuerza la autoría. Tal es así que, como los rumores en Madrid fueron insistentes sobre la veracidad de la autoría del testamento político de Franco, que en el mes de marzo-abril del año 76 concede una entrevista a Alfonso Paso en la que enseña el manuscrito, cuenta detalles de cómo fueron la redacción, cómo ella tuvo que pasarlo a máquina sin saber, que tenía muchas tachaduras, etcétera, una multitud de detalles para reforzar la realidad o la versión que estaba manifestando. Y la verdad es que a partir de entonces se terminaron los rumores, porque claro, era tan potente el manuscrito, era su letra, los grafólogos dijeron que efectivamente... Además hay incluso giros del texto, que son giros muy de la época de Franco, de gente de su edad. Sí. Hay que recordar que estamos hablando de finales del 75. Desde el asesinato de Carrero Blanco por parte de ETA, aquí ha pasado de todo. Entre otras cosas, por ejemplo, el atentado de la calle del Rolando, de la calle Correos, de la cafetería, que fue un atentado de ETA con participación, al parecer sin que Carrillo lo sepa, de la red del Partido Comunista aquí. Les lo contó Lidia Falcón. Se está poniendo la cosa muy caliente, la izquierda está apostando abiertamente por la ruptura por parte del partido. Año 74, que había muro de Berlín y KGB y todas esas cosas. Y en Portugal acababa de haber una revolución militar de izquierdas, que fue la revolución de los claveles. Es decir, la situación era extremadamente tensa en el entorno del poder, sí. Y la gente más afecta, eso que se llama el búnker, digamos a los principios clásicos del régimen,
en Castilleda. Y ahí es donde aparece un personaje fundamental, que es Girón de Velasco, porque seguramente el que más pedigrí tenía era precisamente Girón, falangista de primera hora, combatiente de la guerra, el ministro azul por antonomasia, el hombre de la vivienda, la cabeza de la Confederación Nacional de Combatientes, el león de Fuengirola, en fin, claro. No, este libro, en fin, lo digo un poco para los televidentes, tiene dos cosas. Una es la noticia, que es llamativa y es sorprendente, que Franco no fue el autor material de su testamento, pero por otro lado hay un relato detrás de todo eso y un análisis que permite una nueva visita a la transición, ¿no? Y en este libro se desvela el motivo por el cual el búnker, Girón de Velasco, ha sido una cosa que ningún historiador ha sabido desvelar, ha sabido comprender y explicar, que votara a Torcuato Fernández Miranda sabiendo que era una opción reformista frente a Rodríguez Valcárcel, que era una opción continuista, que era la suya. Entonces, todo el mundo dice, qué error de Girón de Velasco, es inexplicable que Girón de Velasco apoyara a Torcuato Fernández Miranda, y no fue ningún error. En esa frase del testamento de Franco se entiende perfectamente. Claro, no era un error, era una orden. Era una orden. Entonces, Franco no es que esté a favor del rey, sino que está a favor... Perdón, Girón de Velasco no es que esté a favor del rey, sino que el que está es a favor de Franco. Que Franco le ha ordenado, claro, que sigan la misma lealtad y que hagan lo que diga el rey. Y entonces... Girón de Velasco le comenta una vez al príncipe de España... Eso, perdóname que te interrumpa, a mí es que el momento histórico me fascina. Y es que eso le da otro color enteramente diferente a la frase que al parecer incorpora el Alejandro Rodríguez Valcárcel cuando está tomándole juramento al rey en las Cortes, muerto ya Franco, desde el emocionado recuerdo al generalísimo y tal, que Juan Carlos se queda así un poco trastabillado, pero es que eso lo explica perfectamente por qué dice eso y no dice otra cosa. Claro. Ellos están haciendo lo que Franco ha mandado. Ya, yo tengo un amigo que es escritor que viene aquí a menudo, que es Iñaki Ezquerra, que dice que el real protagonista de este libro es Javier Carvajal, que es un arquitecto que no es político, ni es un periodista, ni un escribidor de discursos, y que de pronto en una noche tiene una extravagante idea y una genialidad de ponerse en la cabeza del jefe del Estado, en la cabeza de Franco, y redactar lo que Franco debería decir. Y que Franco se lo compra, y se lo compra a su hija, se lo compra a Girón de Velasco y se lo compra a todo el régimen, ¿no? Y realmente es un tipo extraordinario. Porque hay que decir que Franco con eso tenía una ductilidad extrema, ¿eh? Cuando Carrero le hace el informe de la segunda de por qué España no va a entrar en la guerra, que Franco no lo ve claro, el informe, pues él coge el informe. Con el plan de estabilización pasa lo mismo, que no quería ni loco. Lo lee y lo coge, ¿no? Es que, bueno, claro, eso demuestra que Franco era mucho más largo de lo que mucha gente dice. No, Enrique Moradielos, que es un historiador importante, dice que después de todo lo que se ha escrito de Franco, probablemente no lo conozcamos tan bien como pensamos, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que este libro, entre otras cosas, este libro desvela parte de cosas que no conocíamos de Franco, ¿no? Hay una cosa... Si no, yo no vamos a ver, hay una cosa que es pequeña duda, pero que, no sé, creo que es significativo. Quiero decir, Franco estaba hecho polvo, efectivamente, por eso dudaban que pudiera escribir ese testamento, y lo coge de este señor, vale, lo acepta, lo compra. No sé cómo le llegaría para decir, a mí me llega un papel de un señor, yo soy el jefe de Estado de un país, ¿y este quién es? No, bien, de acuerdo. Pero bien, hasta ahí bien. Y lo pasa a mano. Exacto. Para pasarlo a mano tienes que estar lo suficientemente lúcido como para entender más o menos el mensaje. Incluso para aceptar ese mensaje tienes que estar lúcido. Y entonces yo, bueno, puedo admitir que, bien, me parece bien, está bien redactado, tiene las ideas que quiero transmitir y tal. Pero sabiendo que lleva tu firma, que va a pasar a la historia como tu mensaje, algún cambio haría, de una palabra, Eso es lo que... Vamos a ver, Franco no estaba para muchos cambios. Pero uno mínimo, uno pequeño... Bueno, hizo uno pequeño, sí, ahora te cuento cuál es, pero tan pequeño que casi es inapreciable, ¿no? La verdad es que en los últimos días de Franco, desde el 17 que le dio el ataque al corazón, mejor dicho, desde el 12 que cogió la gripe en cultura hispánica, día a día hay una enorme cantidad de testimonios de los médicos, de los miembros de la Casa Civil, de la militar y tal. Sabemos cómo funcionó aquello. Entonces él le dio un ataque al corazón el día 17 y el día 18 ya se repuso un poco en cama en el Palacio del Pardo.
Entonces parece ser, según los médicos, que entre el 18 y el 23 tuvo una cierta lucidez y una cierta capacidad de incorporarse, vestirse, recibir. El día 20 recibió al príncipe y a Rodrigo de Valcárcel. Lo recibió de uniforme y tal. O sea, que él tenía vitalidad y capacidad y energía para hacer una recepción y una audiencia política seria. Y mentalmente estaba lúcido. Sí. Entonces parece ser que esto debió de hacerlo entre el día 20 y el 22. Le gustó el texto que le presentó su hija, que venía de toda confianza, porque venía de Fuentes de Villavicencio, de Girón de Velasco. Es decir, él no sabía el origen de Carvajal, pero sabía que era de toda confianza lo que le estaban presentando. Y parece ser que lo único que cambia es el orden de Arriba España y Viva España, porque según dicen los testigos presenciales de la redacción del testamento, que fueron 10 y solo quedan 4 vivos cuando yo hice el libro, ahora quedan 3, cambió el orden y en vez de poner Viva España, en los umbrales de la muerte y tal, Viva España, hizo en los umbrales de la muerte Arriba España y luego Viva España. Entonces, cambió solamente el orden de Arriba España y Viva España, ¿no? O sea, que hizo un pequeño cambio, pero mínimo, vamos. Pero parece ser que tenía la capacidad para leerlo, entenderlo y tomar esa decisión. Es que si no toma él esa decisión, su hija no se habría atrevido a montar ese show, ¿no? Y ella fue un personaje interesante, y Javier Carvajal también, porque todo el régimen estaba en ebullición. Estaban todos desbordados. Arias Navarro, Rodríguez Valcárcel, Girón, todos estaban desbordados. Pero hay 2 personas que tienen la serenidad, que son Javier Carvajal y la marquesa de Villaverde, que piensan en términos no de la herencia del poder y de las luchas de las camarillas y de qué pasará con mi cargo, con mi posición, sino que les preocupa la estabilidad y el futuro de España. Y ahí hay que reconocer que Javier Carvajal y la marquesa se portaron con gran patriotismo porque no estaban por la herencia, estaban por la estabilidad y porque las cosas salieran lo mejor posible. De tu investigación, aquella nota, aquel testamento, ¿se escribió en una noche? O sea, ¿fue eso que dices tú? En un arranque de una hora y media, sí. Porque bueno, me parece fascinante, porque es que, hombre, si has leído a Jaime Andrade, te das cuenta de que es el seudónimo de Franco, hay que decir que... perdón, sí, que tenemos mucho millennial en la... Sí, pero que has visto Raza o has leído Raza y tiene una bandera y todo eso, pues te das cuenta de que, joder, es que el tipo clava la retórica, de Franco. O sea, podrías ver al capitán Churruca leyendo ese texto. Sí, antes de llegar sin apelable juicio. Y a mí me fascina muchísimo cómo tuvo las santas narices, si te lo han podido contado o no, de incluir el perdón. Incluir la petición de perdón, que a mí es lo que más me atrae de ese testamento. Lo de la rica multiplicidad de las regiones y de eso, me da igual. Me importa muchísimo lo de es retórica política, pero exacto, el perdón. a los enemigos, sin que yo los tuviera por tales. A mí me parece lo más fascinante de ese, que efectivamente estaba en mi colegio, me acuerdo de él, y me lo sé entero porque estaba colgado en una pared de mi colegio donde yo tenía 7 años, vamos. Sí, sí. Bueno, el catolicismo en vena. En venas. Por eso, vamos a ver, desde el punto de vista de los orígenes intelectuales del testamento, yo lo relato ahí, gracias a un historiador amigo mío que se llama Jesús Cruz. Parece ser que está tomado ese tema del perdón del testamento de Juan XXIII. Juan XXIII hace un testamento muy parecido, de perdón a todos, me he equivocado en esto, lo que sea y tal, pero pido no sé qué, en los umbrales de la muerte y tal. Parece que tiene una inspiración vaticana que es muy interesante, ¿no? ¿Lo cuentas en el libro también? Lo cuento en el libro. Pero además de eso, lo que sí es interesante es que Javier Carvajal no es solamente un impulso espontáneo, sino que llevaba días tratando de hacer un texto de despedida de Franco, y se lo había consultado a José Guillermo García Valdecasas, y quería hacer una cosa larga, a la romana, de tipo clásico, y José Guillermo, que es un jurista y fue director 30 años del Colegio Español de Bolonia, una cabeza estupenda, crítico literario, escritor, etcétera, le dijo que no era creíble que Franco hiciera un testamento a la romana con latinajos y tal, que lo que tenía que hacer es un texto breve, claro y conciliador. Y entonces esas 3 palabras se quedaron en la cabeza de Javier Carvajal, y en la inquietud de la noche se levantó y hizo un texto breve, claro y conciliador. Es una frase muy impresionante en boca de un hombre que ha estado gobernando desde el año 39. Guerra incluida, 1 de octubre de 1936, que ha muerto en su cama a pesar de situaciones complicadísimas, en fin, y que dice: pido perdón a todos de todo corazón
perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Efectivamente, sí, es un poco catolicismo en vena, como dice, como dice Carlos. Sí, sí. No, vamos, yo creo que es un libro que aporta una luz que no es contradictoria, sino que es complementaria a lo que sabemos de Torcuato y del reformismo de Suárez, pero también aporta un elemento que es que todas estas ideas de pasar de la dictadura a la monarquía parlamentaria proceden incluso de los liberales monárquicos de Joaquín Satrústegui. Es decir, en el año 62 Joaquín Satrústegui hizo un diseño de transición entre el régimen franquista y la monarquía parlamentaria que lo calcó posteriormente Torcuato. Torcuato es el que lo materializa y que sabe cómo hacerlo de la ley a la ley, y es un tipo fundamental. Pero toda la estrategia de una derecha española que existía, que no estaba dentro del régimen y tampoco estaba contra el régimen, estaba a favor de Don Juan, básicamente, del conde de Barcelona, se plasma en todo el proceso de la transición ya diseñado por Joaquín Satrústegui en el Congreso famoso de Múnich del año 1962. Y está muy bien porque lo plasma una generación de una especie de neo-derecha española que procede fundamentalmente del aparato del régimen, que se ha creado sus pechos, que no ha hecho la guerra, que ha nacido ya en la prosperidad, porque ha nacido en los años 50, cuando el país iba para arriba, y que son los Suárez, Rosón, Martín Villa y compañía. Yo ahí te quiero hacer una postilla... Corrige. No corrijo, una postilla de confirmación. Es decir, realmente la transición, y esto es otro de los elementos que contiene el libro, es un triunfo de los reformistas del régimen frente al búnker y sobre todo frente a los rupturistas. Yo estaba en el rupturismo y nos equivocamos porque la potencia y la fuerza del reformismo fue tan grande que arrolló, pero arrolló en la ley de reforma política y arrolló sobre todo en el referéndum, porque la oposición democrática predijo, se puso en la abstención, y la abstención fue el 22%, que es una abstención meramente técnica, es totalmente técnica. Es decir, no siguió nadie la opción del Partido Socialista. Claro, y del PC. Y del Partido Comunista, que era fortísimo. Y luego entonces, el búnker dijo que no y solamente tuvo un 2%. Bueno, este libro se lo vamos a mandar, pero ya a Pachi López. Don Guillermo Gortázar, gracias mil porque el tiempo se acaba. Muy bien. El secreto de Franco, de Guillermo Gortázar. La transición el Renacimiento. revisitada. La transición revisitada, sí señor. Ya ve usted esto lo que es. De verdad, muchísimas gracias por venir, Guillermo. Nada, en fin, y el libro un acontecimiento, ¿eh? Uno de esos libros que hay que tener y leer. José Antonio Fuster, Carlos Esteban, gracias mil. Guillermo, lo dicho.